si los agujeros negros, los micro agujeros negros se evaporan y si el tamaño tiene algo que ver. Si quieres tomarla, Gastón. Suponiendo que Eh, existan agujeros negros microscópicos, claro, que habría que empezar por ahí. claro, bueno, sí, el tamaño es importante, lo sabemos todos. La temperatura del agujero negro es inversamente proporcional a su tamaño, eh, a su masa también. Es decir, la masa es proporcional al tamaño, al radio. Más precisamente es dos veces la masa por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Ese es el radio de un agujero negro. Y a medida que se va evaporando, va perdiendo masa, por ende va perdiendo radio. Y entonces va haciéndose cada vez más caliente, más caliente, más caliente y eventualmente evapora mucha energía. Un dato curioso, el primer paper de Hawking, el de fines del 73, de hecho, no el que después vino detallado unos meses después, sino el primer paper, pensaba en fenómenos muy energéticos que se veían en el centro galáctico y él daba a entender que podían llegar a pensarse como explosiones de agujeros negros. Después se dio cuenta que no, que los agujeros negros, como decía antes, tardan muchísimo en evaporarse, no tienen ningún nada que ver con un fenómeno astrofísico visible. Pero los agujeros negros de masa muy, muy pequeña explotan como bombas atómicas, porque como la temperatura es inversamente proporcional a su masa, o sea, a su tamaño, son muy, muy calientes, extremadamente calientes. Por ejemplo, un agujero negro que tuviese la masa de un continente sería visible. Ya, Wow. ya sería muy caliente. Un agujero negro que tuviese la masa de la Luna, no hay agujeros negros, hasta donde sabemos, no hay agujeros negros con tan poca masa, pero si tuviese la masa de la Luna, tendría la misma temperatura que la radiación cósmica de fondo, 2,7 Wow. Kelvin más o menos. Si tuviese la masa de un planeta, como la Tierra o 5 veces la Tierra, como hay muchas personas que especulan con que puede tener Planet 9 o algo así, tendría una temperatura muy, muy baja, menor que la radiación cósmica de fondo, pero no tan baja como los agujeros negros estelares. Ahora, como los agujeros negros más calientes que conocemos son aquellos que son los más pequeños, y los más pequeños que conocemos son de unos pocos kilómetros, porque tienen que tener la masa del Sol, 3 veces la masa del Sol como mínimo, entonces la temperatura de los agujeros negros más calientes son 0,1 microkelvin. Pero sí, el tamaño es importante. Cuando el agujero negro se hace muy, muy pequeño, es extremadamente caliente pero hay que para llegar a que un agujero negro se evapore y que sea muy, muy pequeño, hay que esperar 10 a las 67 años. No tenemos. Es más, También, perdón, una cosa, se puede usar al revés. Se puede usar como cota para pensar cuántos agujeros negros primordiales puede haber. ¿Por qué? Porque si los agujeros negros primordiales no pueden ser muy, muy pequeños, porque si hubiesen sido muy pequeños al comienzo del universo, se hubiesen evaporado ya porque son muy calientes. Entonces eso da una cota inferior a si hay agujeros negros primordiales, como mínimo tienen que tener una masa que les haya permitido no ser tan calientes como para haber llegado a tener 13.700 millones de años, que es lo que tiene el universo hoy, ¿no? es que por aclararlo, no sé si es necesario, los agujeros negros o bien se forman de colapso de estrellas y entonces tienen que ser grandes, grandes del orden de ese límite que decía Gastón del orden de la masa del Sol, o agujeros negros mucho más pequeños ya no se pueden formar por colapso de estrellas. Tendrían que ser, el único mecanismo que conocemos es que sean agujeros negros primordiales, que se hayan formado al principio del universo de esas fluctuaciones de densidad. Y esos podrían tener cualquier tamaño, pero la cuestión es que son hipotéticos. No sabemos si existen, no hemos detectado ninguno y no lo hemos observado. Entonces, bueno, sabemos que muy pequeños no habría, por eso que está diciendo Gastón, de que se estarían desintegrando ahora mismo montones de ellos y estaríamos viendo esas explosiones. Por eso había gente que se preocupaba si los aceleradores de partículas podían generar agujeros negros, porque si los generaban microscópicos, y microscópicos eran muy calientes y explotaban. Ahora, eso no puede ocurrir casi experimentalmente, porque los rayos cósmicos que tenemos, que bombardean la Tierra todo el tiempo, están fuera de control porque no tenemos nosotros la perilla de la máquina, pero son más energéticos que los del LHC. Así que, ¿por qué nos preocuparíamos Claro. por el LHC? Tenemos que preocuparnos todos los días, ¿no? Claro, claro, que esas Mm. mismas colisiones ocurren en la atmósfera, sí.